Okay, so, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich ein Interview machen mit Christian. Christian ist ein Polyglott, äh, der aus Finnland kommt. Vielleicht kannst du dich kurz mal vorstellen. Ja, natürlich. Hallo, ich heiße Christian. Ich bin Finne und jetzt wohne ich in Nordfinnland, hier in Rovaniemi. Und Rovaniemi ist die größte Stadt hier in Lappland. Ja, cool. Und ja, ich bin 33 Jahre alt. Okay. Und ja, so ich möchte in diesem Interview verschiedene Sprachen sprechen. Also ich möchte auf Spanisch, Englisch und Deutsch sprechen. Also vielleicht können wir erstmal auf Deutsch anfangen und dann können wir switchen. Ne? Ja, ja, natürlich. Okay. So, also meine erste Frage ist, wie viele Sprachen kannst du fließend sprechen? Ne? Fließend 10, weil also ich kann in 10 Sprachen reden. Ich Ja. habe mein eigener Podcast auf 10 verschiedene Sprachen und deswegen glaube ich, dass ja, ich glaube, dass ich kann sagen, so dass ich ja, fließend in 10 Sprachen bin, wenn ich 1 oder 2 Stunden reden kann. Und dann 10 andere Sprachen kann ich nicht so gut zwischen A1 und B1 vielleicht. Also ja. Wow. Dann du bist ein echter Polyglott, ja. Ja? Ja, also ich wusste über diese Wort nicht, vor ich 23 war. Ah, Und ja, für die ersten 23 Jahre wusste ich, dass es solche Begriff gibt als Polyglott. ja. Okay, und wie alt warst du, als du angefangen hast, eine Fremdsprache zu lernen? Also was war deine erste Fremdsprache, ne? Ja, meine erste Fremdsprache war Englisch, weil meine Familie also wir sind nach England umgezogen Ah, okay. und deswegen musste ich Englisch lernen. Ja. Ja. Okay, und also wie lange hast du dort gelebt in England? Das war nur 9 Monate und danach sind wir nach Estland umgezogen und dort haben wir drei Jahre gewohnt. Okay. Und welche Sprache spricht man dort in Estland? Russisch auch? Oder? Estnisch ist Ah, die Sprache da. okay, okay. Aber ja, es gibt viele Leute, die auch Russisch sprechen. Ich glaube, Okay. es ist 1/4 von alle Leute in Estland. Ähm, aber ja, damals habe ich kein Russisch in Estland gelernt. Alles war auf Estnisch. Aber während meiner Zeit in Estland habe ich auch Deutsch gelernt, weil wir hatten deutsche Fernsehkanäle, RTL 1 und 2 und ich Ah, habe okay. 3 Jahre ungefähr 5 Stunden jeden Tag äh, ja, deutsche Fernsehkanäle geschaut. Okay, also du hast, als du in Estland gewohnt hast, hast du dort Deutsch gelernt, also jeden Tag hast du viel geübt, ne? Und Ja, geübt nicht, aber ich habe nur äh, Deutsch gehört okay, von gehört, dem okay, Fernsehen. okay, okay. Aber wir sind auch zweimal im Sommerferien nach Deutschland gegangen. Also die Sommerferie von 98 und 99. Wir waren in München und dort Okay. habe ich Deutsch ein bisschen geübt. Und dann hatte ich Deutsch auch in der Schule, in der 3. Klasse. In der Schule, in der 3. Klasse. Okay, cool, also wo hast du, also, also wo hast du studiert eigentlich? Also in Estland? Ja. Wo? Also ja, in der Schule, also wo hast du Deutsch in der Schule gelernt?
Wo? Also, wie heißt meine Schule, oder? Also wo genau ist in Estland oder in England Ja, oder wo? in Estland, also die Stadt heißt Tartu. Okay, Tartu. Es okay. ist, ich glaube, es ist die zweitgrößte Stadt in Estland. Und Ah, da okay. bin ich in zwei verschiedene Schulen gegangen. In, in die erste Schule habe ich meine erste und zweite Klasse gemacht und dann musste ich meine Schule wechseln, weil ähm, ja, meine Schwester konnte nicht in dieser Schule gehen und deswegen musste ich meine Schule wechseln und dann hatte ich eine andere Schule in der dritten Klasse. Okay, alles klar, dann. Ich glaube, du hast eine sehr gute Aussprache, glaube ich, auf Deutsch, ja. Also du kannst dich sehr gut ausdrücken auch. Und, und ja, ich glaube, du kannst Danke. alles, was du willst. Und ja, also es ist sehr beeindruckend, glaube ich, ja. Ja, Was meinst du? danke. Ja, Deutsch ist ganz, ja, es ist eine ganz schwere Sprache ja, auf jeden Fall. und besonders grammatisch korrekt zu sprechen, es ist nicht leicht Ja, für ja, mich. Es gibt viele Sprachen, die viel leichter für mich sind. ja, also für mich auch. Für mich zum Beispiel, Ja, Englisch ist viel einfacher als Deutsch, ne? Wahrscheinlich. Weil in Englisch zum Beispiel, ähm, also die Grammatik ist nicht so schwer, also der Satzbau ist nicht so komplex wie auf ja, Deutsch, ne? Dass zum Beispiel auf Deutsch manchmal äh, muss man, muss man sich merken, dass das Verb manchmal am ja, Ende ist, ne? Zum Beispiel, ne? ja, genau. Ja, und auch die Konjugationen auf Englisch sind viel einfacher, glaube ich. Also, Ja, äh, aber ja, okay, so ich glaube, we can switch now to English. Okay. ja, okay. So my question in English is, what's the most difficult language that you learned, and why? The most difficult, well, there are few levels and few aspects. Like if we take into account writing, I would say the most difficult languages are definitely Chinese and Japanese. I would say Japanese is the most difficult language when it comes to writing because, like me, like you probably know, they use Uh, three different writing systems: the Chinese-based kanji, then the hiragana, then the katakana, yeah, I've heard and of it. Yeah. you could also count also the Romaji, the transliteration in the Latin script. So four, but I would say three. But I cannot read Japanese. I'm not that advanced learner in Japanese, but I think the writing in Japanese and Chinese are the most difficult. When it comes to pronunciation, I would say for me, probably top three would be Chinese, Arabic, and well, I would say Chinese and Arabic. Okay. Yeah, But but have you learned Japanese and Chinese or yeah. the, So ah, these are languages that I've studied, but okay, okay. so I'm a lower, I would say lower intermediate learner in Chinese. I started it like 2016, but the progress has been really slow. And in Arabic, I'm a beginner. I can read. I know the basics, but Yeah. not more. Okay. And Uh, if I can add more, when it yeah. comes to conjugation and maybe Yeah. grammar, probably I would like to say Estonian, but for me, it's from my viewpoint, it's maybe not because Finnish and Estonian are similar. So if I don't count Estonian, I would say maybe Russian. Maybe Russian. Okay. Because I heard that that Finnish is
very difficult. I heard like Finnish and how do you say like the language that the Uralic languages, no, it's like agglutinative languages. Hungary, Hungary, like Hungarian, yeah, Hungarian. Yeah, I've heard that the Hungarian language is very, very difficult because there are like they don't have like a origin. Do you know? Also, it's like do you have for example, when I learned German, there there's like words uh, that are similar to English, for example, yeah, and then yeah. it's easier to learn than a language who doesn't have like those words who are similar to another languages, you know? Like, Yeah, okay, I understand what you mean. Yeah, the roots of the languages in like for Uralic languages, it's hard to know them. But I think Finnish and Hungarian have some loan words from English as well. But yeah, the majority of words you cannot guess. So I understand what yeah, you mean. yeah. So, do you think like Chinese and Japanese are harder to learn than Hungarian and Finnish, or do you think that Hungarian and Finnish are harder? For me or for a person who speaks English. For you. So what was the question? Is Hungarian easier to learn for me or compared to Chinese and Japanese, for example? Yeah, compared to Japanese and Japanese. So Hungarian and Finnish compared to Japanese and Chinese. Yeah, Hungarian and Finnish, you mean? yeah, yeah, But but yeah, Finnish is my mother tongue, so it's hard to say because. yeah. Uh, Then or did you mean Hungarian, Estonian and Hungarian? maybe Or which Hungarian ones? and Japanese, for example. Hungarian and Japanese. Okay. Okay. It's hard to say because I haven't studied Hungarian. I know some things about the Hungarian language, some basic things about the grammar, and I've tried it a bit on Duolingo, but um, it's hard to say about Hungarian. I mean, Hungarian is so far away from Finnish that we don't share almost anything in common. So it sounds more to Turkish to my ears than it doesn't sound familiar. Okay, the intonation is a bit familiar, but when it comes to grammar and um, well, I have to say that there are things that are a bit similar in Finnish and Hungarian. So I think the logic is not the problem. And also the reading and writing is quite easy because it's also using the Latin script. So I think maybe it would be easier to learn Hungarian for me, but I don't think Japanese is too difficult. I think the writing is, but otherwise I think Japanese might be easier after all. Yeah. Okay, so I think we can switch to Spanish now. Yeah, Sure. because okay. ¿Cómo estás? ¿No? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Bueno, pues mi pregunta en español es ¿cómo aprendiste español? ¿Cuáles fueron los métodos que usaste para aprender español? Sí, yo empecé a aprender español en el bachillerato aquí en Finlandia Sí, y fue, fue el año 2008. En mi bachillerato teníamos 8 alternativas para lenguas extranjeras y sí, yo probé 6 de esas lenguas. sí, Y español fue una lengua eh, entre las 6 que yo estudié en el bachillerato. Y sí, en el inicio fue solo en la escuela. Yo estudiaba allí y después 3 cursos de español en la escuela. Yo no tenía tiempo para tomar el español número 4, el curso número 4 y 5, sí, pero teníamos
un estudiante de intercambio de Chile, Roberto, y empecé a hablar con Roberto. Por 9 meses hablábamos español casi cada día y por la ayuda por, porque me ayudó tanto, yo podía continuar mis estudios de español en la escuela también y, ¿cómo se dice? To skip. I skipped 2 courses. Yo Ah, sí, he sí, saltar, saltado sí, dos, saltar, sí, saltar, sí, 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 saltar, sí. salté 2 cursos y continué de curso número 6 y no tenía problemas porque yo practicaba tanto con Roberto, entonces no tenía Bien, problemas. ok, entonces te interesa, Entonces sí, hablábamos con Roberto en la escuela y cuando yo fui a mi casa, en ese tiempo utilizábamos Windows Messenger. Sí, ese, yo creo que no has utilizado ese Messenger, no, no, pero sí, hemos escribido muchos mensajes y así he aprendido a escribir español también. Y en la escuela hablábamos español. ok. Entonces te has interesado por el idioma, ¿no? Porque yo creo que para aprender un idioma, ¿no? Es importante de que te guste el idioma y de que muestres Sí, interés, ¿no? Porque al final hace falta una motivación o una razón para aprender un idioma, ¿no? Porque si no, al final, si tú aprendes un idioma solo porque lo necesitas, por trabajo, a lo mejor no lo aprendes tan rápido, ¿no? ¿No? sí, ¿Verdad? sí, sí. ¿No? ¿Verdad? Bueno, pues la verdad es que también hablas muy bien español, la verdad. Eh, o Gracias. sea, con casi sin errores, la verdad, tengo que decirlo ya. Em, y bueno, pues mi otra pregunta en español es, ¿qué tips le darías a la gente que quiere aprender un nuevo idioma? O sea, en cuanto a los métodos que tú has usado, ¿qué le recomendarías a la gente que hiciera o que no hiciera, o errores que la gente hace y que no debería hacer, por ejemplo? Sí. Ah, eso depende de los goles que tiene eh, la persona que quiere aprender una lengua. Porque hay personas que tal vez no quieren aprender a hablar una lengua, solo escribir o leer o cuando ven un programa en la tele solo Entender, sí, para entender, entender. sí, Pero si tú quieres aprender, leer, escribir, hablar y entender todas las habilidades de una lengua, o como sí, se dice, entonces tienes que encontrar los recursos que te gusta utilizar. Yo tengo un cuaderno para aprender vocabulario. sí, Y para aprender vocabulario, yo utilizo podcasts, videos en YouTube, Netflix también, para escuchar la lengua, cómo suena. sí, Y entonces también amigos con quien puedes practicar. Yo creo que eso te ayuda muchísimo. Y yo tengo alguien para casi cada lengua. Yo practico casi cada lengua con alguien. Todos, todos mis compañeros de lengua no son nativos, pero ok, la mayoría son. sí, Um, y los he encontrado en sí, tandem.com. sí, lo conozco, sí, sí, Y sí, una o sea, parte fueron mis amigos desde mucho tiempo. ok, También un poco de aplicaciones como Duolingo, Memrise, pero eso no es mucho. Es como 10% ok, del tiempo que utilizo para aprender lenguas. Y como mucha gente ya sabe, Duolingo tiene frases muy tontas y sí, sí, a un veces no, poco, no es tan sí, sí, útil. o sea,
sea, a veces tiene frases un poco extrañas, ¿no? O sea, raras, ¿no? Raras, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. pero sí, o sea, frases que a veces que uno no usa en el día a día, ¿no? Eh, Sí, sí. Pero pero yo creo que Duolingo, por ejemplo, es muy útil en el inicio. sí, sí, o sea, para aprender lo básico, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, Pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo en todo lo que tú has dicho de los métodos que uno debe usar, ¿no? Por ejemplo, yo también estoy de acuerdo que cuando uno aprende un idioma, tiene que, o sea, tienes que escuchar el idioma para saber más o menos cómo suena y para más o sí, menos tener em, en plan, más para que el oído se acostumbre al idioma, ¿no? ¿No? sí, sí, Y claro, mientras más escuchas el idioma, ¿no? Más, sí, más te acostumbras y más aprendes. Pero también, por ejemplo, es sí, importante que tú, plan que uno vea en Netflix, por ejemplo, una serie o una película con subtítulos, pero que te interese, ¿no? Una película o una sí. serie que te guste, porque si no, si tú ves algo, por ejemplo, para niños o algo muy fácil, a lo mejor no te gusta mucho y no tienes mucho diversión, no sé, ¿ves? No es muy Sí, divertido, ¿no? sí, Ujú. exactamente. Y Sí, hablando de Netflix, normalmente cuando yo veo una película japonesa o coreana, ah, mis subtítulos no son en inglés o finlandés, son en una lengua fuerte como sueco o alemán. ok. Normalmente es en sueco. Entonces yo practico dos lenguas, al mismo tiempo. Ah, ok. Bueno, yo lo que he hecho cuando aprendí alemán, ¿no? Pues lo que hice fue ver muchas series y películas, pero con subtítulos en alemán. Es decir, o sea, a mí me Sí. gusta más que sea el audio y el subtítulo en el mismo idioma, ¿no? Sí, sí, a veces lo hago Alemán, sí. también yo, sí. Y las palabras que no entiendo o algo, pues las traduzco y sí, aprendo nuevas expresiones, ¿no? Sí, Sí, eso es muy bueno. Yo lo hago en francés a veces o en una lengua en que mi nivel es intermediario. sí, ok. Sí, Eh, pero... Y también dos métodos más. Yo tengo PowerPoints en que yo tengo dos preguntas y no, 10 preguntas y 10 respuestas. ok, Por ejemplo, en Farsi, tengo un amigo que vive en Suecia. Él es de Irán sí, y antes de nuestras conversaciones yo traduzco 10 frases, 10 preguntas y 10 respuestas. Utilizo solo Google Translate. ya, Pero entonces yo lo intento leer y él corrige cuando hago errores o cuando la traducción de Google Translate no es correcto. Y eso es muy bueno porque cada vez tengo un tema diferente y entonces yo ya. aprendo 10 preguntas y 10 respuestas. Ok, muy bien. Pues a ver si me queda algo. A ver, yo creo que no. A ver si yo los métodos que hemos hablado, eh, yo creo que yo también o sea, eso de las 10 preguntas y 10 respuestas, eso no lo había hecho todavía, pero bueno, eso es un buen tip, la verdad. Eso seguramente que es muy útil, ¿no? ¿No? Eh, y bueno, pues sí, creo que eso es todo. Creo que ya no sé cuánto tiempo llevamos, pero creo que más o menos lo que yo quería era 30 minutos, 20, y algo, 20 y pico, no sé. Ok, entonces me despido. No sé si debería despedirme del vídeo en alemán o en español. No sé en qué idioma debería despedirme, no sé. Eh, Sí. okay, so, ja, dann es war sehr schön, dass du hier warst und mit mir ein Interview gemacht hast. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast auch. Ne? Danke für die Einladung. Ja. Und ja, ich bin auch auf deinem Kanal, ne? Ich habe schon das Interview schon gesehen. Ne? Ja.
Und ja, also ich werde auch in der Videobeschreibung werde ich auch deinen Kanal verlinken, damit Ja, die Leute auch deinen Kanal besuchen können auch und sehen können, was du machst, auch auf deinem Kanal. Und okay, so bye bye. So I wish you the best. So thank thank, you. thank you very much. Thanks. Bye. Bye.